Aunque el performance encuentra sus orígenes en las propuestas de los futuristas a principios del siglo XX, no fue aceptado como un medio artístico hasta la década de los 70. Básicamente era una época en la que había una enorme revolución tecnológica y científica, se habían hecho innovaciones en todos los campos, acababa de empezar el telégrafo, el teléfono, el automóvil, el aeroplano, en fin, la idea de velocidad estaba en el ambiente. Había cambiado totalmente la percepción del tiempo y del espacio y la manera en que se vivía había cambiado. En esta época surgen los dadaístas, los surrealistas, los futuristas. Los futuristas dan pie al performance en la medida en que ellos, a raíz del nacimiento del cine, dicen que todas las demás artes están caducas. La historia de esta disciplina, señala la autora del primer libro dedicado a este tema, Rosalie Goldberg, es la historia de un medio abierto y permisivo, realizado por artistas impacientes con las limitaciones de formatos artísticos más establecidos y determinados a llevar su arte directamente al público. Cruzan las fronteras sin importarles las reglas, cuáles son las estructuras tradicionales, y entonces empiezan a interactuar entre diferentes disciplinas. Ellos no quieren la representación, sino que sea el propio artista que se presente a sí mismo con su cuerpo, con sus ideas, con su historia, y acabar con la idea de representar a un personaje. Rompen con la idea de crear un objeto, porque los artistas habían visto que especialmente la pintura se había convertido en crear objetos para decoración, objetos para que los ricos decoraran sus casas, y ellos estaban ya en contra de esta mercantilización del arte. Al igual que la instalación, el término performance se refiere a un concepto fluido que resiste una definición precisa. Sin embargo, se puede esbozar como la presentación de una acción en un lugar y un tiempo determinados. No se puede definir de manera precisa en la medida en que es una manifestación artística muy fluida y en constante cambio. Las acciones pueden incluir desde un ritual íntimo hasta una gran producción en la que se recurre a otras disciplinas como el video o la música y se emplean diferentes objetos. Un performance puede ser presentado en un espacio público, un teatro o una galería y tener una duración de 5 minutos o de un año. Un evento clave en la historia del performance fue 18 Happenings in 6 Parts del norteamericano Alan Caprow en 1959. Fue a partir de esta obra que se acuñó el término happening, que se emplearía durante los 60 y 70 para referirse a acciones de esta naturaleza. Él hace esta propuesta de los 18 happenings, en donde convoca a varios artistas norteamericanos del momento y invita a la gente, a los espectadores, a que entren a una sala que está dividida en 3 espacios. 3 espacios que están divididos con un plástico transparente, y en cada uno de estos 3 espacios se realizan 6 eventos, happenings. A los happenings de Caprow le siguieron obras como Coyote, I Like America and America Likes Me, realizado en 1974 por el alemán Joseph Beuys, en el cual pasó 7 días con un coyote en una galería neoyorquina, o Rhythm Zero de la yugoslava Marina Abramović, en el que permitió que el público de una galería en Nápoles usara sobre su cuerpo instrumentos y objetos de dolor y placer que ella misma había colocado sobre una mesa bajo el lema Yo soy el objeto. Desde entonces, la gestualidad artística en vivo ha sido empleada una y otra vez para abordar los más diversos temas dentro de los formatos más disímiles. En México, el performance, también conocido como arte-acción, cuenta con una larga historia. Podemos ubicar sus raíces en las propuestas de los estridentistas, un grupo de poetas y escritores en 1920. Más tarde, en los años 60, el chileno Alejandro Jodorowsky, autor del llamado Efímero Pánico, y Juan José Gurrola, experimentaron en este terreno, seguidos por la llamada generación de los grupos una década más tarde.
Estridentistas en México fue un grupo muy influido por los futuristas en los años 30. Este grupo, al igual que los futuristas, reconocía lo que eran las innovaciones tecnológicas. Los grupos son grupos que a raíz básicamente del movimiento estudiantil de 68 se unieron artistas de diferentes disciplinas para participar en el movimiento, organizarse, hacer pancartas, mantas, y a raíz de eso hacían diferentes actividades muy interdisciplinarias. Alejandro Jodorowsky es un artista chileno que vino a vivir a México en como 10 o 12 años y realmente sirvió mucho porque era una época en que México había una represión tremenda. Por otro lado está también Gurrola, que igual incursiona él como actor y director de teatro que es, y participa también en muchos eventos junto con Jodorowsky y hacen cantidad de locuras, son el núcleo básico del germen del performance en México. El trabajo del no grupo, integrado por Rubén Valencia, Maris Bustamante, Alfredo Núñez y Melquiades Herrera, estableció un precedente de importancia en este campo. Este colectivo, que realizaba lo que sus integrantes denominaban montajes de momentos plásticos, acciones no objetuales en las que involucraban a su público, se distinguió por la ausencia de liderazgos, a pesar de que trabajaban en propuestas artísticas similares, aunque de forma independiente. Sus piezas cuestionaban los arraigados conceptos de la historia del arte, las imágenes publicitarias y populares y los conceptos de identidad en la sexualidad y el nacionalismo. El no grupo fue de las agrupaciones, digamos, que causó más interés, porque su actitud era como un poco también crítica de los propios grupos que criticaban el sistema. De entre las filas del no grupo surgió el académico Melquiades Herrera, antiguo profesor de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. La obra de Herrera transformaba los objetos de uso cotidiano en una reflexión sobre el mundo, una especie de semiología que, más que crear una sistematización rígida, buscaba incorporar los objetos del día a día en un novedoso proceso de observación sobre nosotros mismos. Como él mismo declaró, sin los objetos no soy nada. Melquiades usaba todo tipo de objetos que fueran nuevos, pero nada de antigüedades ni de artesanías. Sus chachas eran unas chácharas de sus recorridos en el centro, ¿no? Objetos que todo el mundo puede comprar, pero solamente Melquiades los elegía. Él decía, yo con mi cuerpo no puedo hacer nada. O sea, Kurtik, pues sí, llega y hace con su cuerpo, pero para mí esto... Los objetos es el cuerpo, es el medio, es el soporte y es el sentido de la acción. Herrera a menudo echaba mano de la tradición de los merolicos y de los vendedores callejeros. Y en ocasiones abordaba conceptos relacionados con el arte y su historia, como aquella pieza en la que recitó, al ritmo de la tonada de los vendedores ambulantes, la historia del arte contemporáneo mexicano. Llévese no 1 ni 2, sino 3 obras por 5 varos. Se dio cuenta que la gente escucha a los merolicos, que los ve, que hasta les compra, ¿no? Entonces, como un poco era el objeto de, bueno, pues hay que vender obra de calidad o buen precio, quería decir unas cosas importantes del arte. Pero las temáticas a las que Herrera recurría eran tan diversas como los objetos que empleaba. En 1994, por ejemplo, realizó la pieza Estación Hospitales en Exterés Arte Actual, en la que analizaba de manera lúdica la situación de los diabéticos al mismo tiempo que abordaba la prohibición de comer azúcar como si se tratara de un mito. Estuvo varias veces hospitalizado, entonces le dio un sentido como de vacacionar en el hospital. Entonces sí hacía como del hospital como la playa y cosas así. Sin duda, la peculiaridad de Herrera fue convertir su obra en un proceso de tiempo completo, haciendo de su vida diaria un espacio cultural y una propuesta artística. Para él, la congruencia consistió en no hacer diferencias entre las actividades que ejercía. Pues su vida era su obra, pero aunque él decía que no, él declaraba enfáticamente que él sí separaba totalmente su obra de su vida. Pero yo creo que pues por más que lo quería hacer, no lo lograba. Marcos Kurtik llegó a México de su natal Polonia en 1968. Sus principales intereses fueron el performance y el arte efímero. Innovó en la escena del arte mexicano realizando arte objeto, collage, instalación, dibujo, fotografía y arte correo. El escenario natural de su trabajo artístico fue la calle, de la cual se apropió con la idea de alterar los espacios urbanos. Marcos Kurtik escogía la calle como su escenario artístico porque de esa manera sorprendía más al público. Era un público que no estaba siempre
muy avesado en términos de conocer el arte. Y Marcos era una personalidad como muy agresiva, tenía una manera de ser como hosca, un poco intensa, que parecía que en cualquier momento podía regañarte por no hacer las cosas bien. Y de ese mismo impacto que le producía a la gente más cercana, que lo conocíamos, me parece que también lo tenía en la gente que por casualidad, por ir pasando por ahí, veía sus performances. A Marcos Curtis le gustaba hacer estos eventos efímeros en la calle y bueno, y en otros lados también. Pero no creo que fueran tan efímeros a veces, porque siempre llevaba objetos, cajas y cosas con pólvora, con luces, con circuitos eléctricos, cuadernitos, sellos, estampas, que finalmente repartía entre la gente, ¿no? Entre los asistentes. Yo creo que jugaba un poco con eso, con el evento efímero, pero también con que quedaba siempre como un recuerdo lúdico, ¿no? Juguetón de su obra. Su carácter libre, revolucionario e innovador entendió al arte y a la vida como una misma cosa. Utilizó su cuerpo como medio de expresión y narración. Los performances de Curtix se destacaron por su carácter ritual, en los que la subversión se mezclaba con la creación de símbolos de su propio cuerpo. La relación de Marcos con su cuerpo fue también muy peculiar, porque con esta cuestión de que no había distingos entre la vida y el arte, él usaba también su cuerpo de una manera muy evidente, ya fuera lacerándose o a veces torturándose frente al público en sus eventos, en sus actos. Muchas veces acabó incluso lastimado, y no por estoico, sino simplemente porque pues, se involucraba tanto y no le interesaba dar una imagen sufrida o angustiosa de lo que él vivía, sino que simplemente pues, era parte mismo también del proceso. El uso de la serpiente fue una de las constantes en el trabajo de Curtix. Una de sus últimas obras fue La serpiente del metro, de 1995, realizada sobre una de las rejillas del metro en el Zócalo capitalino. Curtix, descalzo y con el torso desnudo, colocó una serie de estructuras que sostenían bolsas de plástico pintadas con distintos rostros. Al contacto con el aire que emergía de las rejillas, las bolsas se inflaban y los rostros se agitaban, emulando el movimiento de los usuarios del metro en circulación. A mí me parece que a Marcos, por venir quizá de una cultura tan católica como la polaca, a lo mejor no le costó trabajo entender la idiosincrasia mexicana, que también es muy religiosa, ¿no? Y católica, y estos símbolos que van desde la identidad del mexicano, el águila, la serpiente, hasta la Virgen de Guadalupe, pasando por un montón de cosas más. Me parece que él recurría a eso también un poco haciendo alusión a esta identidad primigenia mexicana que pues estaba ya un poco socavada o deteriorada por la política, por el poder, por la sociedad misma. En su obra, de la serie Manifiesta, Curtix se apropió de unas salas del Museo de Arte Moderno para destruir y quemar madera, hierro y papel, que más tarde transformó en libros que los espectadores podían llevarse a casa. Es legendaria su experimentación artística con diversos materiales como pirotecnia, mercurio, poleas, espejos, cristales, fuegos, pendios, luces, inciensos, hachas, entre otros. A mí me parece que el impacto de Marcos Curtix en la comunidad artística en ese momento fue bastante fuerte, pues lo tomaban muy en cuenta, y aparte había una influencia, sobre todo porque su trabajo era como el más fuerte, el más intenso y el que tenía como más violencia visual, digamos, de alguna manera. Él me parece que fue de los pocos performeros que yo vi en ese entonces que realmente mantenían la atención de un público, y no un público especializado, porque a veces le daba por hacer sus actos en la calle, en plena avenida Reforma, en el Zócalo, en donde fuera, en el metro incluso. Entonces era una cosa pues que capturaba la atención, era como una especie de merolico artístico, y que bueno, que pocas veces hablaba además, pero la gente pues inmediatamente tenía la atención fija en él, ¿no? Todo el tiempo. Tanto Curtix como Herrera, dos de los pioneros del performance en México, fallecieron en años recientes, dejando como legado la convicción de que la vida misma es un proceso artístico. Mónica Maya llegó al performance a principios de los 70, cuando estudiaba la carrera de Artes Visuales en la Academia de San Carlos. Quizá de lo que más me entusiasma a mí del performance es la posibilidad de interactuar con el público y de que se hace una obra en colaboración, que es algo que siempre me ha interesado. Empecé a hacer performance en los 70s, casi como por rumor, porque nunca había visto uno antes,
y no había libros en donde consultar lo que era. En la década de los 80 fundó el grupo Polvo de Gallina Negra al lado de Maris Bustamante. Madres fue uno de los proyectos realizados por el dúo en 1987. Fundamos Polvo de Gallina Negra en Maris Bustamante y yo un poco por la necesidad de trabajar en grupo, lo que ya veníamos haciendo como mujeres artistas desde los 70s, que trabajábamos en colaboración, había un interés en tener una propuesta feminista, en hacer un arte político, pero no se había trabajado de manera colectiva. Madres fue lo que Maris y yo llamamos un proyecto visual, que es un tipo de performance que no es nada más la acción directa ante un público, sino es más bien una obra de proceso, que es una intervención en la sociedad. Por ejemplo, estuvo el programa que fuimos a hacer con Guillermo Ochoa, que decidimos nombrar a 10 hombres importantes en la comunidad Madre por un día. Entonces lo nombramos a él Madre por un día y fuimos a su programa a ponerle una panza, a darle unas pastillitas para que le dieran náuseas, pero eso fue solo la parte como pública y televisiva del evento. El evento empezó con que Maris y yo, pues como científicas que somos y serias en nuestro trabajo, pues de entrada nos embarazamos para empezar a ver de qué íbamos a hacer este proyecto que se llamaba Madres, y como tal era sobre la maternidad. Entonces, con la ayuda de nuestros esposos, que eran artistas y entendieron muy bien lo que queríamos hacer, pues nos embarazamos y tuvimos hijas, porque somos feministas, con 3 meses de diferencia, porque somos muy científicas. Desde 1989 colabora con su pareja, Víctor Lerma, en trabajos de performance y en Pinto mi Raya, un proyecto artístico, galería de autor y archivo hemerográfico especializado. A Víctor lo conozco desde 1972, que empezamos en San Carlos. Somos pareja desde 1975, o sea que hay un trabajo y una convivencia desde siempre, pero formamos Pinto mi Raya en 1989 y desde entonces todo nuestro trabajo es en colaboración. En sus performances aborda temas relacionados con el género y la identidad y suele privilegiar la interacción con el público. Lo que yo vería que ha sido como un continuo a lo largo de mi trabajo es pensar el arte como un sistema. Y esto era para Polvo de Gallina Negra, que concebíamos que si no había una lucha como mujeres dentro del arte y dentro de la sociedad, no iba a funcionar el trabajo. Y en Pinto mi Raya también, si no hay un trabajo del sistema y en el sistema, no funciona el objeto por sí mismo o el producto artístico. Igual que el abrir plataformas para que participe todo mundo, por ejemplo en Pinto mi Raya, cuando organizábamos exposiciones a veces era por convocatoria en el periódico, nada de curadurías ahí muy selectas. Bueno, para eso hay curadores. Nosotros lo que queríamos era abrir un espacio en donde participara la gente que quería participar. Para Puros Cuentos, uno de sus trabajos recientes presentado en el 4º Festival de Performance de Yucatán en 2005, recurrió a la narración de performances de otros artistas. ¿Cómo puede uno documentar el performance? La fotografía es una cosa, el video es otra cosa, escribir una crónica, pero un buen día a Víctor y a mí se nos ocurrió que quizá una forma análoga de documentar el performance era por medio de cuentos, de la narrativa oral, que es una forma muy parecida. No se está actuando, se tiene una relación con el público, se está en ese momento, y empezamos a trabajar distintos performances de artistas conocidos nuestros y hacer cuentos de ellos a manera de documentarlos y que esas fueran nuestras propias acciones. Trabajos como el libro Rosa Chillante, Mujeres y Performance en México sitúan a Mónica Mayer como una de las principales realizadoras de este medio en nuestro país, pero también como una de sus promotoras. Rosa Chillante, Mujeres y Performance en México, es un libro que sale después de muchos años de estar viendo el trabajo de mis compañeras, de estar escribiendo de ese trabajo, de estar organizando eventos en el que se viera este trabajo, y es como un proceso lógico de querer que eventualmente terminara en un libro. Yo creo que el trabajo de las performanceras en México es particularmente fuerte y particularmente relevante a la escena artística que hay hoy en día. Katia Tirado es una fugitiva del teatro. Tras cursar la carrera de actuación y participar en varios montajes, comenzó a realizar performances a principios de los 90. Yo al performance desde el teatro llegué de una manera casi casual. Estaba haciendo teatro universitario, que era realmente lo que hice, sobre todo de teatro universitario. Y
En algún momento la palabra, sobre todo, me pareció totalmente traidora. Dije, esto es muy falso y yo ya no quiero seguir hablando. Entonces mi único refugio era la imagen. En sus obras, la también perforadora manipula y transforma su cuerpo, presentándolo siempre como el elemento central de la obra. Mi cuerpo definitivamente es mi primer espacio de autonomía y de afirmación. Es un arma que me permite tener la confrontación con el exterior, que me da la cualidad que necesito para esa confrontación. O sea, el cuerpo es un tabú en nuestra sociedad. Yo crecí revelándome ante esa realidad, ante ese misterio artificial que se crea a partir del cuerpo. No el verdadero misterio del cuerpo, que es extraordinario, sino este misterio católico de la desnudez y esto. Mi línea ha sido el cuerpo y el cuerpo en condiciones específicas, digámoslo así. Yo me he dedicado a crearle condiciones a mi cuerpo para que reaccione y ante esas reacciones tener un seguimiento. Trabajos como Día 28 y Las perras en celo en exhibilización, presentados a mediados de los 90 en espacios como Exteresa Arte Actual y el Museo Carrillo Gil, giran en torno a representaciones femeninas, tanto históricas como contemporáneas. La prioridad en esa condición femenina y en esa máquina orgánica que fue mi cuerpo cuando hice Día 28 era señalar el estar sometido a la confirmación de la muerte y el aborto cíclico en el que vive una mujer. Las perras en celo es un trabajo que hago unos años después. Me quise contextualizar en ese espacio performático de la lucha libre, que además me funcionaba como cómplice al discurso que yo quería manejar en ese momento, que era el de la rivalidad femenina frente al hombre. Sus performances más recientes se centran en un vestido, una envoltura que se deshace poco a poco y que va desnudando el cuerpo, que el artista confeccionó a manera de metáfora del hilo de Ariadna y el laberinto. Dichos trabajos han sido presentados en Exteresa Arte Actual, el Museo Universitario del Chopo y la estación del Metro Pino Suárez en el DF y en Durango, Madrid y Barcelona. El vestido uno lo elige, ¿no? Uno elige cómo se viste. Cuando tú estás en el mundo con ese vestido elegido, los demás te desvisten o intentan desvestirte siempre a partir de ese vestido. Y tú juegas con tu imagen a seducir ese mundo que te rodea y a jugar con la mirada del otro, que es tirana, que está esperando a partir de la primera imagen que tú le das de vestida, ver cómo eres por dentro. Por su parte, Andrea Ferreira se formó dentro de las artes visuales y ha trabajado desde hace más de 10 años, no solo en el campo del performance, sino también en la instalación, la escultura y la pintura. Lo primero fue la posibilidad de utilizar muchos elementos de diferentes disciplinas, o sea, la combinación de texto, foto, sonido, etcétera, como un primer interés. Después, bueno, ya mi concepción del performance ha ido cambiando, ¿no? De un trabajo a otro. Después ya fue más el carácter propio de la acción como tal, ¿no? El crear situaciones y lo que provocaba con esas situaciones, lo que reafirmó mi gusto por la disciplina. Uno de sus primeros performances fue Torbellino, de 1993, una pieza de 12 horas que realizó en 13 sitios específicos de la Ciudad de México, elegidos a partir del trazo de una espiral sobre un mapa de la ciudad. Determiné ir a hacer a cada uno de estos lugares la misma acción de forma escalonada de 12 de la noche a 12 del día, que la acción era, bueno, envolverme en una cuerda, primero amarrar la cuerda, extenderla y con mi propio movimiento, dando vueltas, quedar completamente amarrada. Esto tenía que ver con una reflexión respecto a la ciudad y cómo todo el tiempo, bueno, uno se queja de la ciudad y la forma de vida que tiene en ella, pero cómo es como un embudo, ¿no? Es un lugar del que finalmente no puedes salir, ¿no? Un trabajo posterior, la serie Chuchita la boxeadora, presentado entre 1999 y 2000 en la Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez y Puerto Rico, consistió en la exploración del ícono de la boxeadora. El planteamiento que me hice fue que si bien el personaje femenino ha evolucionado, ¿no? a través de los siglos, de los años, por lo cual podemos concebir a una mujer boxeadora, cosa que hace 2 siglos era imposible, era una evolución aparente, o sea, era una evolución en su forma, y es una boxeadora que si bien ostenta una imagen de poder por tener este traje, ¿no? Por boxear, que es una cosa que le da fuerza,
al usar los guantes se le dificulta todo lo que tiene que agarrar y siempre tiene que pedir ayuda, ¿no? Al usar el protector bucal que utilizan los boxeadores, todo lo que habla no se entiende, entonces alguien tiene que hablar por ella. Si bien su obra no se inscribe dentro de una corriente específica, las propuestas de Ferreira a menudo giran en torno a la generación de situaciones y personajes, como en el caso de Andy Ricard, de su más reciente proyecto Melancólicos Anónimos, que se encuentra en melancólicosanónimos.org. Entonces yo genero un personaje al que le construyo una biografía terrible, azotadísima, que por lo tanto da lugar al concepto de Melancólicos Anónimos. Yo cuando me planteé lo de la melancolía fue algo que fue saliendo como porque este personaje necesitaba tener una misión. Para mí el performance que me está interesando ahora tiene más que ver con estrategias del situacionismo, en las cuales se desprende la acción de su contexto artístico. A mí no me interesa que Melancólicos Anónimos esté ligado al nombre de Andrea Ferreira ni del arte. En las últimas décadas, el performance ha ido adquiriendo un lugar comparable, a nivel mundial, al de otros formatos artísticos ya aceptados. La estrategia que en algún momento se adoptó para validar este formato, situándolo en oposición directa a las llamadas artes tradicionales, ya no está fundamentada ni resulta tampoco necesaria. Es un medio de expresión que precisamente porque sus reglas son tan flexibles, tiene toda la libertad del mundo de romper todos los esquemas y todas las limitaciones. Aunque en los últimos años se han publicado numerosos libros sobre la teoría, la práctica y el posible papel del performance en la sociedad contemporánea, principalmente en Estados Unidos y Europa, en México subsiste una notable carencia de documentación de la obra de muchos practicantes del performance. Salvo algunos libros, la documentación de este género se ha dado principalmente desde el periodismo. El performance hoy se realiza básicamente en el Exteresa, que es su lugar natural para realizar performance, en el Museo del Chopo, en el Centro Nacional de las Artes, en las universidades, centros culturales. Creo que ya el performance, al haber obtenido su legitimidad, se presenta en cualquier parte donde sea convocado. La obra de Melquiades Herrera, Marcos Curtix, Mónica Mayer, Katia Tirado y Andrea Ferreira revela la diversidad que caracteriza la producción reciente de este medio en nuestro país. Como ellos, muchos otros artistas provenientes de ramas tan diversas como las artes plásticas, la literatura y el teatro, incursionan en el performance desde diferentes ópticas y suscribiéndose a distintas tendencias.